Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mamá Desobediente, que tiene como objetivo conocer la mirada feminista del embarazo, la pérdida gestacional, el parto, la violencia obstétrica, puerperio, la lactancia y el negocio del biberón. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán y nuestra ponente invitada y autora del libro, Esther Vivas. Antes de iniciar, quisiera poner un video que estuvo circulando el 10 de mayo. Elsie, ¿pudieras ponerlo, por favor? Y de ahí ya partimos. Adelante, maestra Ana, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Pues como mamá y como secretaria de las Mujeres de Oaxaca, doy la más cordial bienvenida a Esther Vivas, nuestra autora que va a presentar hoy su libro, y a todas las personas que se están conectando. Seguramente va a haber muchas mujeres, muchas madres también que quieren comentar, preguntarle a Esther acerca de este libro. El video que acabamos de ver, no sé si lo recibieron, yo lo recibí varias veces ahora en este 10 de mayo, que por lo menos en México se celebra los 10 de mayo, el Día de las Madres. Es un video interesante porque aparentemente lo que busca es celebrar, ¿no? Celebrar las maternidades, ¿no? La maternidad en sus distintas culturas, aunque casi todas las mujeres, las mamás que aparecen ahí son de pieles morenas, de ojos oscuros, visten trajes tradicionales, contextos rurales o de pobreza. La única rubia, ¿no? Que se ve claramente también cargando bebés es de un contexto más urbano, ¿no? De clase media, como europea. Ahora, no discuto una de las ideas centrales del video, por supuesto que hay que celebrar las maternidades, pero la última frase justo resume esa carga que el sistema patriarcal pues ha normalizado para las mujeres, que es que nosotras llevamos la responsabilidad, las cargas. No sé si me puedes poner, Elsie, la fotito de la última frase para retomarlo allí. Y finalmente es la romantización de este trabajo enorme, gigantesco, cotidiano, arduo, ¿no? De todas esas fotos donde las mujeres no solo cargan bebés, sino que están trabajando arduamente. Esta es la única en la que no está trabajando, de hecho, la mujer, ¿no? Y dice la frase, y el equipaje no pesa, el camino no cansa cuando lo que se carga es el amor, ¿no? Es una idealización, una romantización, es otro mito más del amor romántico, de que el amor no cuesta trabajo, no. Gracias, Elsie. Entonces, la verdad es que esta romantización ha traído pues una desproporción en la carga de la responsabilidad de las mujeres, que tenemos menos tiempo, es una carga sobre nuestra salud física y emocional. Y uno de los privilegios del patriarcado es que con un argumento así esencialista y biologicista de pues es que las mujeres son las que dan a luz y amamantan, a los hombres se les exime de la responsabilidad primaria de los cuidados, de la crianza, de la casa, y en todo caso los hombres buena onda, como decimos en México, lo que hacen es ayudar, ¿no? Ay, no, es muy lindo porque me ayuda, ¿no? En estas pesadas cargas. Sí lava los platos, claro, no lava las ollas, ¿no? No, sí cambia pañal de bebé, aunque muchos hombres solo cambian pañal de orinas, ¿no? Pero no cuando los bebés hacen, como decimos en México, del 2. Entonces, además no tienen ninguna culpa si no lo hacen, ¿no? Si salen a trabajar o lo que fuera a hacer. En cambio, las mujeres que salimos a trabajar porque lo necesitamos
o porque queremos, o por las dos cosas, normalmente llevamos una cierta culpa. Yo empecé a trabajar, por ejemplo, al mes, y me identifiqué mucho, Esther, con lo que dijiste, porque hace un repaso increíble en su libro sobre las distintas maternidades. Entonces, cuando lo lean, si es que lo pueden leer, las que son mamás seguramente se van a identificar con algunas de las pues, situaciones que están allí. En mi caso, por ejemplo, regresé a trabajar pronto, pero tenía la posibilidad de un apoyo, de una chica que me ayudaba. Pero ven, de nuevo, es otra mujer en la que yo descansaba la responsabilidad y otras amigas mías descansaban esa ayuda en sus madres, ¿no? Las abuelas. Entonces, de modo que la maternidad es una institución social romantizada por el patriarcado y que normalmente pues es fuente de muchas culpas. También es cierto que de muchas satisfacciones y es bellísimo. Yo amamanté hasta al destete natural contra todas las, mucha gente que opinaba que por qué, que mi bebé ya estaba muy grande, ya tenía dientes y claro, y entonces todo este tema de que se puedan meter con nuestros cuerpos, con nuestra forma de maternar, en fin, todos estos temas y además con un repaso interesantísimo desde la mirada de los feminismos, hace Esther en su libro, ¿no? Repasa a lo largo de la historia cómo ha sido vivida, vista, celebrada y también criticada la maternidad, siendo además muchas veces el único camino socialmente aceptable para vivir en un cuerpo de mujer. Y revisa los abordajes desde las distintas corrientes del feminismo. Esther, muchísimas gracias. Para mí tu libro, realmente me identifiqué contigo también. Yo fui mamá a los 36, en parte porque pues la ginecóloga me dijo, oye, bueno, cuando cumplí 35 y fui a mi consulta anual, me dijo, oye, pues ya este año veo que cumpliste 35 y pues sí te tengo que preguntar, ¿vas a querer ser mamá o no? Porque pues el reloj biológico no se detiene. Y entonces así yo de, uy, y pues sí quería yo ser mamá, pero me lo había planteado como, era una idea medio difusa y cuando ella me puso esa como, pues no te queda de otro, así sí, hazlo. Dije, bueno, pues hablé con mi esposo, en fin, y dijimos, órale. Y fue muy afortunado que pudiera yo hacerlo y bien pronto y sin ningún problema. Y estoy feliz, hoy mi hijo tiene 16 y soy una mamá pues muy feliz en ese sentido. Pero bueno, la idea es que hoy podamos compartir experiencias y sobre todo preguntarle a Esther, que ha escrito este libro maravilloso, que ahora nos vas a decir cómo lo podemos conseguir, Esther. Y ojalá que, bueno, por ahí puedas tal vez hacer alguna pregunta, alguna trivia, a ver si alguna se puede ganar alguno. Mamá desobediente, una mirada feminista desde la maternidad. Gracias. Las mujeres estamos, ahorita nos separan 10,000 kilómetros de distancia con Esther y sin embargo tenemos muchas cosas en común. Gracias, gracias por escribir este libro y gracias por aceptar la invitación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Gracias, Sara, por contactar a Esther. Adelante, por favor. Perdón, no voy a leer perdónenme, la formalidad, la biografía, brevemente la biografía de Esther Vivas. Ella es periodista, socióloga y escritora. Vive en Barcelona, España. Su campo de trabajo abarca la maternidad, el feminismo, las políticas agroalimentarias, el análisis político, entre otras. Colabora como analista en televisiones, radios y periódicos del Estado español e imparte clases en distintos centros universitarios. Ha publicado una decena de libros ya, entre los que destacan El negocio de la comida, Planeta indignado, Supermercados, no gracias. A raíz de convertirse en madre en el 2015, empezó a escribir sobre maternidades, parto, violencia obstétrica y lactancia materna desde una perspectiva feminista y ecologista. Su última obra es Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Muchas gracias. Tienes el micrófono, Esther Vivas. Hola, muchísimas gracias, maestra Ana Vázquez, y un placer a todas las que nos están acompañando y a la organización, en concreto a Sara Flores, por el trabajo tan eficiente que ha hecho gestionando toda la actividad. Entonces, como bien decía la maestra, voy a plantear algunas reflexiones alrededor del libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Se trata de un libro que se había publicado hace un mes y medio en México y tal vez ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿no? ¿Qué nos tiene que contar Esther Vivas, que es escritora, periodista y vive en Barcelona?
cuando nosotras estamos en México. Pues lo que sucede es que la maternidad, a pesar que es una experiencia muy personal y que viene evidentemente determinada por nuestro contexto más local, más nacional, tiene una serie de elementos que son comunes y que son universales. Entonces, yo publiqué este libro, Mamá desobediente, hace 2 años ya en España. El año pasado salió publicado en varios países de América Latina, en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Uruguay, y la verdad es que tuvo una acogida impresionante. Se han vendido y difundido miles de ejemplares del libro, y entonces me di cuenta como el libro, a pesar de ser escrito por una mujer que vive en España, conectaba con el sentir de muchísimas mujeres en América Latina, porque precisamente la maternidad cuenta con sentimientos que son universales. La soledad, que tantas veces sentimos las madres al criar, la culpa que nos acompaña, ese sentimiento de no llegar a todo, de no poder más, a veces de sentirnos mala madre, es un sentimiento que acaba siendo compartido por muchísimas mujeres, vivamos en Barcelona o vivamos en Oaxaca, y al mismo tiempo también muchas desigualdades y discriminaciones que sufrimos las madres por el solo hecho de ser madres también son compartidas. Es decir, el juicio constante que nos hace la sociedad, a veces incluso miembros de nuestra familia que critican nuestra manera de maternar, la violencia que se sufre en la atención sanitaria al parto y de la cual luego me voy a detener en hablar. Es decir, cuando muchas veces a la hora de dar a luz pues no nos informan adecuadamente, nos faltan el respeto, tal vez nos hacen cesáreas que no son necesarias, episiotomías por rutina, o nos separan de nuestro bebé nada más nacer. Estas prácticas constitutivas de violencia, violencia física y psíquica, también son experiencias compartidas por las mujeres a escala global. Al mismo tiempo, cuando hablamos de licencias de maternidad que son ridículas, que son cortísimas, una licencia de maternidad de 2 meses y medio, 3 meses tras el parto en México es muy corta, apenas puedes recuperarte del posparto. O si hablamos de una licencia de maternidad de 4 meses en España, lo mismo. Por lo tanto, hay muchos elementos en común en relación a la maternidad, y por eso creo que es importante también establecer estos espacios de diálogo, de encuentro y de tejer complicidades entre madres que en definitiva sufrimos las consecuencias de una sociedad, ya sea la española o la mexicana o la de otros países de América Latina, las consecuencias de una sociedad que da la espalda a lo que es la experiencia materna. Vivimos una sociedad hostil hacia la maternidad, hostil en relación a la infancia, hostil en relación al parto respetado, a la lactancia materna y a la crianza. Y después me voy a desarrollar estas ideas. El libro Mamá desobediente tiene como 3 grandes bloques, uno en el cual hablo sobre maternidad, otro sobre parto, otro sobre lactancia, y voy a hacer mi intervención siguiendo un poco estos 3 grandes bloques. En primer lugar, cuando hablamos de la maternidad, muchas veces pensamos la maternidad como una experiencia neutral, es decir, somos madres y punto. Pero en realidad la maternidad viene muy determinada por la sociedad en la cual nos encontramos. Y como decía ahora mismo, nuestra sociedad es hostil a la maternidad. ¿Por qué digo que nuestra sociedad es hostil a la maternidad? Porque desde que nos convertimos en madres, es decir, desde que nos quedamos embarazadas, todo el mundo nos juzga por el hecho de ser madres. Todo el mundo juzga nuestra maternidad, juzga una vez el bebé nacido, pues cómo lo criamos, si le damos el pecho, si le damos el biberón, si dormimos con el bebé o si lo ponemos en la cunita. Todo el mundo se cree con el derecho a darnos su opinión, a juzgarnos, y todo el mundo cree que sabe más del bebé que nosotras, que somos la madre. Entonces esto muestra claramente la infantilización, el trato condescendiente que sufrimos las mujeres que somos madres, desde el embarazo al parto y el posparto. Y es importante tenerlo en cuenta, porque a menudo cuando todo el mundo nos juzga, pensamos que somos nosotras que tal vez lo estamos haciendo mal, pero este no es el problema. El problema es esta sociedad que constantemente culpabiliza a la madre y considera a la madre la única responsable. Antes la maestra Ana comentaba este vídeo y la frase final justamente evidencia esto que ahora estoy contando. Es decir, vivimos una sociedad, y lo hemos visto claramente en el Día de la Madre, donde se considera que toda la responsabilidad del hijo o de la hija es de la madre, que su futuro está en nuestros hombros. Y esto es una carga impresionante, una carga que nos genera mucha culpa
y que al mismo tiempo es una carga injusta porque el futuro de nuestros hijos no depende solo de nosotras. El futuro de nuestros hijos depende del cuidado y la crianza que le debe dar la madre, el padre también si lo hay, y la familia en general. Y el futuro de nuestros hijos viene también muy determinado por el contexto social en el cual nos encontramos, las oportunidades que esta sociedad dé a nuestros hijos. Y estas oportunidades también son distintas en función también de la clase social de esta criatura, de la raza también de esta criatura, porque al final hay un contexto social y económico que no da las mismas oportunidades a todas las personas y que genera desigualdades. Y estas desigualdades que se generan son estructurales y por lo tanto no solo dependen de lo que haga o deje de hacer una madre. Creo que esto es muy importante. Al mismo tiempo también las madres sentimos mucha culpa y yo creo que la culpa, y así lo cuento en el libro Mamá desobediente, creo que es uno de los grandes enemigos a combatir por parte de las madres, porque la culpa nos genera mucho malestar con la experiencia materna y las madres nos sentimos culpables casi por todo a la hora de criar a nuestros bebés, a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Por qué? En primer lugar, esta culpa se nos genera porque nos miramos en un espejo de la maternidad donde se supone que tenemos que ser, por un lado, la madre abnegada, la madre sacrificada de toda la vida, que ya fueron nuestras abuelas, esa madre que no tiene vida propia, que no tiene otros intereses más allá de la crianza, esa mujer que desaparece tras la figura de la madre. Se supone que tenemos que ser este prototipo de madre. Y este prototipo de madre es indeseable, es inasumible, es tóxico. Por un lado, nunca llegaremos a ser esa madre perfecta que nos dicen que tenemos que ser, pero es que a la vez es indeseable ser una madre que no tiene vida propia, que no tiene otros intereses más allá de la crianza. Y se nos vende este ideal de madre romántico, idealizado, que es importante poner en cuestión, porque es un modelo de maternidad, un espejo de la maternidad donde nos miramos que nos genera mucha insatisfacción. Porque hoy se supone que tenemos que ser, como decía, esta madre abnegada y sacrificada de toda la vida, esta madre imposible de llegar a ser así e indeseable de llegar a ser así, pero es que al mismo tiempo tenemos que ser en esta sociedad la superwoman, esa mujer que al mismo tiempo que es una madre abnegada y sacrificada, es también una gran profesional que tiene un cuerpo perfecto, que nunca se equivoca y que nunca fracasa. Y este ideal nos genera mucho malestar, como decía, en relación a la experiencia materna, porque es un ideal de maternidad, es un espejo de la maternidad en el cual nos miramos que no refleja la experiencia materna real. Entonces, cuando nosotros transitamos la experiencia materna, vemos que esta no coincide con aquello que miramos en este espejo y pensamos que nosotras somos el problema, que lo estamos haciendo mal, porque no somos una madre sacrificada, porque no llegamos a todo, porque nos equivocamos, porque fracasamos y sentimos culpa. Pero la culpa no es nuestra, la culpa es de este espejo que nos ponen delante. El gran problema es este ideal de buena madre que nos pone enfrente y que no es asumible. Entonces creo que es muy importante decir esto, señalar esta cuestión y ser conscientes, pues, que la maternidad y ser una buena madre en realidad es equivocarse, fracasar, no llegar a todo, no poder más. Todo esto es ser una buena madre. Y creo que es muy importante tenerlo claro. Por otro lado, también en esta sociedad a menudo nos sentimos culpables porque tal vez no hemos tenido ese parto que deseábamos, esa lactancia materna que deseábamos. Tal vez queríamos un parto vaginal, un parto donde después pudiésemos estar con nuestra criatura tras dar a luz, y todo esto no ha sucedido. Y pensamos que la culpa es nuestra. Pero la culpa tampoco en este caso es nuestra. La culpa es de un sistema que violenta el parto, que no permite el parto respetado. Y después voy a hablar de este tema. Es muy difícil tener un parto respetado, un parto donde tú des a luz vaginalmente de una manera respetuosa y después estés en tu bebé, cuando lo que se conoce como violencia obstétrica, que la propia Organización Mundial de la Salud reconoce, forma parte estructural de la atención sanitaria del parto. Y también al mismo tiempo es muy difícil tener una lactancia materna satisfactoria en una sociedad que es muy crítica con la lactancia materna, que tal vez tú das a luz en el hospital y cuando sales te dicen, tú debes de dar el pecho a tu bebé, pero después, ¿qué apoyo tienes para amamantar a tu criatura? ¿Qué apoyo tienes de los profesionales de la salud, de tu entorno familiar?
Tal vez enseguida te dicen, bueno, mejor que des el biberón, que así tu bebé va a crecer más regordete. O cómo vas tú a amamantar, por ejemplo, hasta los 6 meses de edad del bebé, como recomiendan todas las instancias de salud, cuando a los 2 meses y medio, 3 meses en México te tienes que reincorporar al trabajo porque se termina la licencia de maternidad. Por lo tanto, vivimos una sociedad que es muy hostil a la lactancia materna. Entonces, si yo no tengo esa lactancia soñada, deseada, muchas veces es porque este sistema no me lo permite. Y por lo tanto, nos tenemos que liberar de la culpa y entender que esta culpa que sentimos tiene unas causas políticas, tiene unas causas estructurales y tiene mucho que ver con esta sociedad que es hostil a la experiencia materna, al parto respetado y a la lactancia materna. Por lo tanto, es fundamental como madres acabar con la culpa, desprendernos de la culpa, entender que esta culpa es fruto de un sistema patriarcal que invisibiliza nuestros derechos como madres, que vulnera nuestras necesidades. Y así, si nos liberamos de la culpa, tendremos una experiencia materna mucho más feliz y mucho más satisfactoria. Al mismo tiempo, también en el libro, en Mamá desobediente, hablo de las dificultades que han habido históricamente para que el feminismo incorporara a sus demandas los derechos de las madres. En los últimos años vimos una gran ola feminista donde se ha normalizado hablar de feminismo y donde cada vez es más normal que una mujer se declare feminista, y lo hemos visto con el éxito de manifestaciones, protestas y celebraciones en el día 8 de marzo, que es el día que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Pero tradicionalmente el movimiento feminista ha sido muy hostil a hablar de maternidad, porque la maternidad ha sido una experiencia que a lo largo de la historia es una experiencia de la cual se ha apropiado el sistema patriarcal y los sectores más conservadores. ¿Por qué lo digo esto? Porque a las mujeres durante siglos se nos impuso la maternidad como destino. Nuestras abuelas y también muchas veces nuestras madres no pudieron decidir si tener hijos o no. Sencillamente tenían que tener hijos. ¿Por qué? Porque la sociedad consideraba que ya que biológicamente nosotras podemos parir, debíamos ser madres. Y se nos impuso este mandato de la maternidad, que es un mandato fruto de esta sociedad y este sistema patriarcal. Entonces, las feministas de los años 60, 70, cuando se rebelaron contra el mandato de la maternidad, salieron a la calle en manifestaciones en muchos países y reivindicaron el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, en ese momento, también se dio un cierto discurso por parte de estos sectores feministas, un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, el patriarcado me impone ser madre y yo decido no serlo. Y esto sucedió en buena medida en los años 60, en los años 70. Yo creo que hoy en día hay una nueva generación de mujeres que somos madres, que somos feministas y que hemos podido decidir, gracias a la lucha de nuestras antecesoras, si ser madres o no. Y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios y distinguir. Yo creo que es muy importante que distingamos entre lo que es la imposición de la maternidad, de este sistema que aún a día de hoy considera que una mujer a veces debe de ser madre. Hay que distinguir este mandato de lo que es la experiencia libremente elegida de las mujeres para ser madres. Y esta experiencia materna libremente elegida es una experiencia materna que debe de estar dotada de derechos. Y es el movimiento feminista quien tiene que defender estos derechos. Es decir, la maternidad tiene que ser una maternidad libre, una maternidad deseada y una maternidad con derechos. ¿Y esto qué implica? Tener derecho a un parto respetado, tener derecho a unas licencias de maternidad más amplias, tener derecho a una lactancia materna satisfactoria, tener derecho a poder conciliar vida personal y vida laboral. Y todos estos derechos en esta sociedad no son a menudo vulnerados. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, el movimiento feminista y esta nueva ola feminista debería de incorporar la lucha por estos derechos a su agenda política y a su agenda social. Porque si el feminismo no defiende a las madres, no defiende los derechos de las madres, deja a las madres en el camino. Deja a las madres en manos de sectores sociales, políticos, patriarcales, muy conservadores, que no nos permiten a las madres ni a las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo, decidir sobre esta experiencia. Por eso yo creo que es muy importante entender que la maternidad es una cuestión feminista porque implica y afecta a muchísimas mujeres que somos madres,
que tenemos derechos, que tenemos derecho a tener una maternidad libre, no violentada y no abusada. Y sobre estos temas hablo en esta primera parte del libro. También señalo en esta primera parte del libro que la maternidad siempre la tenemos que leer en plural, que no hay un solo tipo de madre, sino que la maternidad es plural y es diversa. Y hay tantos tipos de madres como hijos podamos llegar a tener, porque no es lo mismo tener un primer hijo que tener 2, 3, 4 o 5. No es lo mismo tener un hijo tal vez cuando tienes 20 y pocos años que si tienes otro cuando tienes ya 35 o incluso 40 años. No es lo mismo tener una criatura tal vez con una pareja implicada, con un padre que se ocupe también de su hijo, que tener esa criatura sola. Por lo tanto, hay muchos tipos de maternidades como mujeres, incluso como decía, como hijos, porque puedes tener tu hijo o tu hija en momentos distintos de tu vida, y esto va a influir también en tu experiencia materna. Y creo que es muy importante mirar también a la maternidad más allá de lo biológico. Es decir, hay un elemento biológico importante cuando hablamos de la maternidad, pero la maternidad va más allá de la biología. Es decir, hay las madres adoptivas, esas madres que son madres de sus criaturas y no han dado a luz a esas criaturas, pero son madres igual. Hay las mal llamadas madrastras, que son esas madres que son madres de los hijos de su pareja, pero ellas no los han dado a luz, pero los quieren igual. Y muchas veces se estigmatizan estas figuras. Yo creo que no hay maternidades de primera ni maternidades de segunda en función de si hemos dado a luz a nuestros hijos, sino que la maternidad básicamente es ese vínculo que se crea porque queremos a esos bebés, a esos niños, a esas niñas o a esos adolescentes. Y creo que es muy importante entender que la maternidad va mucho más allá de lo biológico. También cuando hablamos de la maternidad alguien dirá, pero bueno, si hablamos de la maternidad, ¿esto quiere decir que los padres no tienen nada que hacer ni nada que decir? Bueno, cuando hablamos de la maternidad yo siempre digo que la maternidad no debe ser considerada una responsabilidad individual de la mujer que es madre. La responsabilidad de maternar, de cuidar y de criar es una responsabilidad de la madre, del padre si lo hay y también de toda la familia. Considero que el padre debe de implicarse siempre en la maternidad y en la crianza. Cuando a menudo se nos dice que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza, esto es falso, porque la capacidad de cuidar y criar la tenemos todos, mujeres y hombres. El vínculo con la criatura se genera tanto si eres madre biológica, si eres madre adoptivo o si eres un padre implicado. Por eso es muy importante que los padres entiendan que se tienen que implicar también en la crianza de sus hijos desde que nacen, porque hay muchas cosas a hacer. Cambiar pañales, cocinar, apoyar a la mamá, 1001 cosas. Para que los padres también se puedan implicar, necesitamos licencias de paternidad que vayan más allá de los pocos días tras el nacimiento de su bebé. Aquí también necesitamos pues que el Estado se implique, que apoye la maternidad con licencias de maternidad más amplias y también con licencias de paternidad más amplias. Yo digo que la responsabilidad de cuidar a un niño es de la madre, es del padre, pero también es de la sociedad en general, porque cuando hablamos de cuidar y criar a niños y niñas, estamos hablando de cuidar a criaturas que van a ser los adultos del día de mañana. Y cuidar de su salud física y mental nos debería de implicar a todos, seamos padres y madres o no lo seamos. Por lo tanto, creo que también tenemos que pensar en la crianza como una responsabilidad de todos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad que es muy hostil a la crianza y a las madres, y que incluso tiene un doble discurso y una doble moral. Y ahora pongo un ejemplo, y lo vemos claramente ahora que se acaba de celebrar el Día de la Madre en México. El Día de la Madre es como que todo el mundo piensa en la madre, todo el mundo considera que le tiene que hacer regalos, que tiene que ir a visitar a su madre, incluso comprarle varios electrodomésticos, porque se supone que las madres tienen que hacer esto, ¿no? Cocinar, cuidar, criar. Bueno, tal vez esa madre lo que quiere es salir con las amigas, y esto también se debería de tener en cuenta, y esto también está muy bien. Entonces, el Día de la Madre vemos cómo se habla de la madre como el ser más angelical del mundo, todo el mundo admira a la madre, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa el resto de 364 días del año? Entonces, ¿dónde quedamos las madres? ¿Dónde quedamos nuestros derechos? ¿Dónde quedan las buenas palabras? Pues muchas veces estas buenas palabras no aparecen en ningún sitio.
la doble moral de esta sociedad es que por un lado alaba la maternidad, pero esa maternidad angelical y abnegada, y da la espalda a los derechos de las madres y a nuestras necesidades reales. Se da la espalda a nuestro derecho a tener un parto respetado, nuestro derecho a tener una licencia de maternidad más amplia, nuestro derecho a tener vida propia más allá de ser madres. Y si encima nos quejamos, decimos que no podemos más y que estamos cansadas, entonces ya somos malas madres. Por lo tanto, vemos una doble moral de este sistema que alaba la maternidad por un lado y da la espalda a las necesidades reales de las madres y a nuestros derechos. Y lo mismo sucede con la infancia. Vivimos una sociedad que alaba la infancia, alaba esa infancia de niños y niñas que salen en la publicidad, esos niños que sonríen, calladitos, siempre muy bonitos, pero en cambio esta misma sociedad da la espalda a niños y niñas que corren, que juegan, que gritan, que hacen ruido. Entonces consideran que estos niños y niñas molestan. Incluso hay quien pide hoteles, cafeterías, bares, lugares en definitiva libres de niños. Y es esta doble moral también de esta sociedad. Y creo que es importante ser conscientes de ello. Y pasando al segundo tema que trata el libro, que es el tema del parto y de la violencia obstétrica, creo que es muy importante señalar que la maternidad está rodeada de muchos silencios y muchos tabús. Es decir, a las madres no se nos está permitido hablar de la maternidad real. Parece que no podemos quejarnos, no podemos decir que estamos cansadas, no podemos decir que no queremos estar con nuestros hijos en ese momento porque no podemos más. Si decimos esto somos malas madres, pero es que las madres a veces necesitamos descansar. Si tenemos un bebé necesitamos que alguien lo tome en brazos para ni que sea podernos duchar. Las madres necesitamos a veces salir con las amigas y que alguien se encargue del pequeño o la pequeña, y esto no es ser malas madres, ¿no? Entonces creo que es muy importante romper una serie de silencios y tabús sobre la maternidad. Hablar de la maternidad real con sus luces y sus sombras. Sus sombras implican hablar de que el posparto no es fácil, de que el posparto es difícil, que la lactancia materna a veces tiene dificultades. Implica hablar que a veces es difícil quedarnos embarazadas. Yo misma hablo en el libro de mis problemas de infertilidad, como tardé 5 años en quedarme embarazada. Romper los silencios de la maternidad implica hablar del dolor tras una pérdida gestacional, es decir, hablar del dolor cuando tú pierdes una criatura estando embarazada. Y hay muchísimas mujeres que transitan estas experiencias, que su bebé muere en su vientre y no lo pueden llorar porque la sociedad no reconoce ese duelo, la sociedad no reconoce a esa mujer como madre, ni a esa criatura como su bebé. Entonces hay que romper estos silencios y hablar del dolor tras una pérdida gestacional y que los profesionales de la salud y la sociedad acompañen ese proceso y acompañen ese duelo. También hay que acabar con tabús como el de la depresión posparto, porque parece que todas las madres tras dar a luz tengamos que estar enamoradas de nuestro bebé. Y esto a veces nos sucede. Hay muchas mujeres que transitan una depresión en distinto grado, a veces puede ser severa, y necesitan ayuda. Y necesitan poder decir que no quieren tal vez a su bebé, que sienten que no lo quieren o que no pueden estar con él. La depresión posparto tiene estas expresiones y es fundamental que las mujeres que transiten esta depresión, la puedan nombrar para poder tener la ayuda terapéutica y profesional que necesitan. Y por lo tanto es muy importante hablar de la depresión posparto como un elemento que forma parte también de la maternidad. Y también, como ahora decía, hay que hablar de la violencia obstétrica, que es un tema al cual yo en mi libro, Mamá desobediente, dedico una parte muy importante. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental visibilizar que la violencia obstétrica existe. ¿Pero qué es la violencia obstétrica? Para que nos entendamos. La violencia obstétrica consiste en ese conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto, pero que también se puede dar en el embarazo y en el posparto, y que estas acciones causan un daño físico y emocional en la mujer. Algunos ejemplos, pues que te obliguen a dar a luz sola, que no te informen adecuadamente de las prácticas que se están haciendo, que te insulten, que se burlen de ti, que te digan que estás pujando mal y que vas a matar a tu bebé, y esto se dice a veces. Violencia obstétrica es que te hagan una cesárea cuando tal vez esta cesárea no hace falta, que te hagan una episiotomía, es decir, un corte en la vagina a la hora del expulsivo para la salida del bebé cuando esto tal vez no es necesario, que te practiquen un parto instrumental que sería prescindible. Esto es violencia. Es violencia también obstétrica que te separen de tu bebé nada más nacer sin motivo aparente,
o que te impidan amamantarlo cuando tú lo deseas. Todas estas acciones son constitutivas de violencia física y psíquica y dejan una huella muy importante en la mujer y en el bebé, porque el momento del parto es un momento muy vulnerable, con un gran pico de oxitocina, y lo que sucede en ese momento marca el posparto y marca la vida posterior de las madres. Y muchas madres transitan esta violencia física y psíquica. ¿Pero qué sucede? Que nos han dicho que parir es esto y que encima no nos podemos quejar a pesar de haber sido violentadas, porque tenemos un bebé sano y nosotras estamos bien, pero hemos sufrido violencia. Y estas acciones son constitutivas de violencia física y psíquica, son una expresión de violencia de género y lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud. Y hay que visibilizar esta violencia obstétrica como una forma de violencia de género para poder combatirla, para poder erradicarla, y que las mujeres que sufran esta violencia obstétrica puedan sanar sus heridas y puedan pasar de víctimas de violencia obstétrica a supervivientes de violencia obstétrica. Creo que esto es muy importante. Y cuando decimos esto, no estamos criticando a los obstetras, no estamos diciendo que una cesárea es innecesaria siempre, no. Cuando una cesárea es necesaria, que se haga. Cuando un parto instrumental es necesario, que se haga. Pero por favor, que no se haga por rutina, como hoy en día se hace. En México, 5 de cada 10 mujeres que dan a luz lo hacen por cesárea, cuando una cifra razonable y justificable de cesáreas, según la Organización Mundial de la Salud, sería de una cesárea sobre cada 10 partos. Y en México estamos sobre 5 de cada 10 partos. En los hospitales privados esta cifra puede ser incluso superior, de 7 u 8 mujeres que dan a luz por cesárea sobre 10. Y esto es un problema porque se violentan a esas mujeres, y un parto por cesárea es un parto más peligroso para una mujer y su bebé porque es una operación de cirugía mayor y solo se debería de hacer cuando es necesario. Por lo tanto, es fundamental visibilizar estas malas prácticas para combatirlas y para poderlas erradicar. Creo que esto es muy importante, y si esto se da es porque se ha medicalizado el parto y se ha adaptado al parto a una lógica productivista. Un parto por cesárea, por poner un ejemplo, es un parto que tú sabes cuándo empieza y cuándo acaba, y es más caro. Tú tienes que pagar más dinero y el centro sanitario gana más dinero, y por eso se hacen cesáreas, no porque sean necesarias, sino porque acaba siendo, por desgracia, un negocio a costa de la salud de madres y bebés. También otro ejemplo de violencia obstétrica es que cada vez más las mujeres parimos de lunes a viernes y en horario laboral. Cada vez menos las mujeres parimos en fin de semana. ¿Y qué mujer da luz, por ejemplo, el día de Navidad? Prácticamente ninguna, porque se inducen partos, se programan cesáreas en horario laboral. Y esto también violenta la experiencia de muchas mujeres. Entonces creo que es muy importante visibilizar la violencia obstétrica para poderla combatir. Y ya para ir acabando, pues señalar, como comento en la última parte del libro, que la lactancia materna es siempre la mejor opción para nuestra criatura, siempre y cuando sea la opción que quiere la madre y la opción que sea posible. No se trata de crear un nuevo mandato en relación a la lactancia materna, pero sí reivindicar que las mujeres tenemos derecho a amamantar a nuestras criaturas si queremos, y esta sociedad debería de apoyar esta lactancia materna. Debería de apoyarla con buen asesoramiento por parte de los profesionales de la salud, apoyo de la sociedad y apoyo del mercado de trabajo, cosa que no se da. Y por lo tanto nuestras lactancias a menudo son complicadas, son duras y acaban antes de tiempo, no porque queramos nosotras, sino porque esta sociedad no las acompaña. Y por lo tanto también tenemos que reivindicar la lactancia materna como derecho y denunciar el negocio que a menudo hay tras la lactancia artificial por parte de grandes empresas. Que si una mujer quiere dar lactancia artificial, por suerte tenemos lactancia artificial, pero hay que ser conscientes que hay empresas que a menudo dicen que la lactancia artificial es mejor o igual que la lactancia materna, cuando esto es falso, y lo dicen básicamente porque quieren ganar dinero con la leche de fórmula. Y es esto lo que hay que criticar. Entonces, dicho esto, abrimos el turno de palabras para hablar de maternidad, de parto, de lactancia o lo que todas ustedes deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Increíble resumen de este libro que de verdad les recomiendo mucho leerlo. Y Sara ya me dio la buena noticia de que tenemos 2 para poder regalar. Entonces, al ratito le vamos a pedir a Esther que pienses en 2 preguntas para que nuestros 2 públicos, el público que tenemos en Zoom y el público que tenemos también por Facebook Live,
puedan ganar el libro. Por lo Claro que pronto sí. voy a checar en el panel de preguntas y respuestas, ahorita no veo ninguna. Veo varios comentarios. Si Por podemos ejemplo, comentar los comentarios, si no. Blanca Sheila Jacobo Castañón comenta la violencia obstétrica en comunidades indígenas. Recordemos, Esther, te pongo un poquito en contexto. Oaxaca. Sí, Sara me ha explicado. Buenísimo. Tenemos Con su 570. eficiencia, con Es su gran buenísima. eficiencia. Bueno, nada más para recordar, el estado de Oaxaca está dividido en municipios. Son 570, es el estado con más número de municipios en México. Y de estos 570, 417 son indígenas, son de sistemas normativos. Entonces, somos el estado en el país con mayor número de personas autoadscritas como indígenas, también con el mayor número de lenguas indígenas. Entonces, para contextualizar el comentario de Blanca Sheila Jacobo, dice, la violencia obstétrica en comunidades indígenas está presente, por ejemplo, en el hospital de Matías Romero. Esta es una comunidad del Istmo de Tehuantepec. Se atiende a mujeres mijes, que es una etnia de aquí, que muchas veces son obligadas a parir por cesárea, aun cuando el bebé venga bien, venga acomodado. Me tocó acompañar procesos jurídicos del 2016 al 2018 de mujeres que perdieron a sus bebés por negligencia médica al momento de parir y familias de mujeres que murieron en labor de parto. Lamentablemente es una realidad que se vive en varios hospitales, pero pocas son las mujeres que deciden realizar acciones jurídicas, pues muchas veces después de la pérdida de su bebé no están bien emocionalmente para enfrentarse a estos procesos. Esa es una. ¿Puedo Bueno, contestar ya, Blanca? Adelante. Sí, bueno, breve. Creo que esto es muy importante lo que comenta Blanca, porque cuando miramos a la maternidad, a veces se habla de la maternidad, y más en los medios de comunicación, y me imagino también en México, como si la maternidad solo afectara a las mujeres blancas de clase media. Y hay toda una realidad de maternidades muy plurales y muy diversas. Y la maternidad, cuando hablamos de maternidad, no solo viene atravesada por desigualdades de género. Es decir, todo lo que he contado hoy es un ejemplo de cómo la maternidad causa desigualdades y discriminaciones por el hecho de que somos mujeres, ¿no? Pero la maternidad no solo viene atravesada por estas desigualdades de género, sino que la maternidad también viene atravesada por desigualdades de clase social y de raza. Entonces, si tú eres una mujer pobre, si tú eres una mujer indígena, si tú eres una mujer migrante, si tú eres una mujer racializada, una mujer negra, tienes más números para sufrir violencia y para sufrir violencia en tu maternidad y vulneración de derechos. Y esto es precisamente lo que comenta Blanca Sheila Jacobo. El hecho de que en relación a mujeres migrantes, en relación en este caso a mujeres indígenas, hay más números de sufrir, por ejemplo, violencia obstétrica. Y esto está demostrado en todos los países. En Estados Unidos las mujeres negras mueren más a la hora de dar a luz y en sus embarazos que las mujeres blancas, porque no son atendidas adecuadamente y se violentan sus partos. Aquí en España la violencia obstétrica se da en mayor medida en mujeres migrantes, en mujeres solas, porque se considera socialmente, incluso desde los profesionales de la salud, con todos sus prejuicios, porque el sistema sanitario lo que hace es reproducir las desigualdades que hay en la sociedad y vulnera más, en España, por ejemplo, los derechos de las mujeres migrantes, o mujeres negras, mujeres racializadas y mujeres pobres. Y lo mismo, yo considero, sucede en México y creo que lo que dice Blanca así lo sustenta. Por lo tanto, que es muy importante, yo creo, que las políticas públicas, que el Estado defienda el parto respetado en los hospitales públicos para que todas las mujeres, al margen de su clase social y su raza, tengan acceso a un parto respetado. Porque si estos derechos no están garantizados por políticas públicas, se acaban convirtiendo en privilegios. Al final, entonces, ¿qué mujer puede tener un parto respetado? Esa mujer que puede pagarse una determinada clínica, una determinada dula, un determinado obstetra que trabaja con una lógica de parto humanizado. Entonces, para que el parto respetado sea un derecho universal y sea accesible a todas las mujeres, necesitamos políticas públicas que las apoyen, para que las mujeres, ¿no?, con un determinado perfil social no sean más vulneradas en sus derechos. Y yo diría aún más, inclusive aquí, por ejemplo, que hay tantas parteras todavía, yo creo que tenemos que hacer una recuperación de estos saberes ancestrales, porque ¿por qué tenemos que subordinarnos a este parto sobremedicalizado en un hospital cuando a lo largo de la historia de la humanidad las mujeres así no parieron? Entonces me parece que justamente es exigir y explorar otras maneras
de poder dar a luz. Pero bueno, como nos quedan solo 10 minutos. Mira, al final voy a poder alargar hasta las 6:05, 6:10, ¿vale? Así que para que Muy bien. tengáis. Es que en España son las 6, aquí son las 10. Ay, perdona, a las... Está muy bien. Exacto. 11:05, 11:10, maestra, más o menos. Entonces, Exacto. ¿cómo podemos deconstruir el sentimiento de culpa a aquellas que tenemos que trabajar, que salir a trabajar? Bueno, Diría. varias cosas, ¿sí? Vale, en relación al sentimiento de culpa era un poco lo que yo planteaba antes de mi intervención. La culpa tiene mucho que ver con el espejo de la maternidad en el cual nos miramos, donde se supone tenemos que ser supermadres, superwomans, madres perfectas, y esto es imposible. Entonces hay que entender que si yo no llego a ser una madre perfecta como se supone que tengo que ser, no hay que sentir culpa, porque este ideal de maternidad no representa la maternidad real. Entonces, la culpa que yo siento porque considero que no soy buena madre y no encajo en el estereotipo de buena madre, en realidad no me debo de sentir culpable por eso, porque ser buena madre implica fracasar, implica equivocarse, implica no poder más, implica querer salir con tus amigas a tomarte algo porque necesitas tener vida propia más allá de ser madre. Por lo tanto, hay que entender que la culpa es fruto de esta sociedad machista que a las mujeres nos juzga y nos hace sentir culpables, ¿no? Y también me gustaría añadir a lo que has comentado, maestra Ana, que el trabajo de las parteras es fundamental. Lo que tú comentabas, ¿no? En países como México, donde hay todo este saber ancestral acumulado en el trabajo de partería, las parteras pueden hacer un trabajo excelente para acompañar a las mujeres en el parto y hay que visibilizar su labor, hay que dignificarla y hay que hacer entender que muchas veces las parteras son las mejores profesionales, las más preparadas para atender un parto normal de bajo riesgo, que son la gran mayoría. Evidentemente, si hay complicaciones en un parto, un obstetra lo vamos a necesitar, pero es que la gran mayoría de partos son normales y las parteras están suficientemente preparadas para atender estos partos. Y si a menudo no se las integra en el sistema de salud, es fruto de este sistema machista, patriarcal y también clasista. Y si me permites, que alguien ha dicho por aquí dónde se puede conseguir el libro, aprovecho para decir que el libro se puede conseguir en la gran mayoría de librerías del país, que lo mandan a nivel postal. Sé que se puede conseguir a través de librerías Gandhi, librerías Gonville y supongo que en Oaxaca, no conozco las librerías que hay en Oaxaca, pero seguro que las librerías significativas de Oaxaca tienen también el libro. Perfecto. Bueno, voy a leer un par de comentarios para como contextualizar un poco quiénes están aquí, que me parece que es interesante la experiencia. Dice Luz Divina Cerqueda: mi primer hijo fue por cesárea, me dijeron que el líquido se estaba acabando. El nivel de miedo que provocan generan el nacimiento que sea preocupante. Mi segunda hija en la pandemia, y cuando terminé acudiendo con una partera fue un parto tranquilo. Pese a que me habían dicho que previo a cesárea, el segundo nacimiento sería cesárea, y no, tuvo una experiencia por lo visto mejor. Felicidades, Luz Divina. Pese a la pandemia, fíjate, encontraste la posibilidad de la partería. Luego dice, en mi comentario, dice: a mi esposo en su trabajo le pidieron el acta de nacimiento de nuestro hijo porque le darían un bono económico el Día del Padre, mientras a mí me regalaron un juego de platos el Día de la Madre, y en mi trabajo no me dieron nada. Sigue viéndose cómo el sistema acomoda mejor la economía a los hombres, ¿no? Y es anónimo porque no quiere que sepa que que su esposo sepa que se quejó. Actualmente, dice Anel Bautista, vivo mi maternidad a plenitud. Mi culpa me acompañó cuando salía y dejaba a mi hijo. Trabajando de manera terapéutica me ayudó mucho. Qué bueno, Anel. Y dice Maribel Gallardo: las parteras en mi comunidad ya no las usan, porque si una mujer es atendida por una partera, ya no la reciben en el hospital de la región. Esto lo tenemos que cambiar porque, en efecto, todo el sistema de actas de nacimiento está vinculado a los papelitos que producen en los hospitales, mientras que en las parteras y en casa, el sistema le falta generar ese eslabón, ¿no? Para que cuando tengas tu parto en casa, de todas formas, tu hija o tu hijo no pierda la posibilidad de inmediatamente poderlo registrar, etcétera. Oye, Esther, quisiera que pudieras tú hacer ahora las preguntas al público para que puedan ganar los 2 libros. ¿Qué sería? ¿Y qué tengo que hacer? ¿2 preguntas? Primero, una pregunta y vamos a ver. Es mucha responsabilidad, maestra, es mucha responsabilidad. A ver. Bueno, preguntas sencillas que puedan responder fácilmente en el chat, en los 2 chats, y aquí y luego que se va a valorar Claro,
y ya nos Vale. Antes leemos y ya tú decides quién. Sara iba a decir algo. Sí, maestra, para que sea igual de oportunidades, ¿qué le parece si un libro para las que están en el chat en el chat de Zoom y uno para las que nos ven desde Facebook? ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Vale. Sí, y antes de hacer la pregunta, decir que, por ejemplo, ya que hablamos de parteras, yo parí en casa, aquí en Barcelona, que esto es poco habitual en España, porque no entra dentro de la sanidad pública, pero yo, por ejemplo, consideré que mi parto era de bajo riesgo y que siendo atendida por una buena comadrona, una buena partera, podría parir en casa. Y así lo hice, y soy de las experiencias, ¿no?, de mujeres que dan a luz en casa en España, es un porcentaje pequeño, y creo que es importante que cada mujer pueda dar a luz allí donde se sienta más segura. Y habrá mujeres que se sentirán seguras dando a luz en el hospital y deben de tener un parto respetando el hospital, y otras también, me imagino, en México, que a lo mejor querrían parir en su comunidad, en casa, y ese parto allí también tiene que ser respetado con derechos, y evidentemente las criaturas nacidas allí deben de poder constar formalmente en todos los registros. Entonces, dos preguntas. Bueno, yo preguntaría a la audiencia, me imagino que bastantes mujeres, tal vez algún hombre. Es la misma, bueno, una de las preguntas que yo haría sería, ¿cuánto creen que debería de durar la licencia de maternidad en México? Hoy en día la licencia de maternidad en México es de 2 meses y medio, 3 tras el parto. ¿Cuánto creen que debería de durar la licencia de maternidad en México? No es un examen, sino De que la hecho, idea... nada más una corrección, Esther, es peor de eso, porque son 3 meses, pero normalmente se Antes y les divide después. 45 días antes y solo 45 días después. Entonces, aquí hay varias respuestas ya, Esther, si quieres ir checando en el chat. Nos dicen Vale. 6 meses mínimo, que la Organización Mundial de la Exacto, y Salud, que lo justifiquen, exacto. la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia 2 años, por lo tanto, cuando menos dice Lady Ramírez, 6 meses. Anel Bautista dice 1 año, pero no nos dice por qué. A ver si lees tú, Sara, el del Facebook, y así yo leo el del Y es Zoom. las mismas preguntas, la hacemos en los dos. Y quien tú consideres que tiene la mejor Madre respuesta. mía, pero es que claro, para mí todo me parece maravilloso, no se puede hacer a Dice acá suertes. Jackie Rivera, 9 meses debería Qué durar, pues responsabilidad. a este tiempo el bebé puede ser ya resguardado por un tercero. Ella dice que 9 meses para que ya a partir de ahí puede ser resguardado el bebé. A ver, pues tú qué dirías, Esther, para ya ir eligiendo, porque tenemos pocos minutos y todavía hay un comentario que me parece importante Muy acá. bien. Bueno, yo creo que se tiene que reivindicar. Evidentemente yo creo que sería buenísimo que fuese de 1 año al menos la licencia de maternidad, o que fuese de 9 meses tras el parto, y que fuese una licencia pues que fuese remunerada. Yo creo que como mínimo debería ser de 9 meses, que es el mismo periodo que hemos estado de gestación embarazadas, que fuese el periodo de esterogestación de 9 meses, ¿no? Y que fuese evidentemente remunerado y con derechos. Pero también me parece muy bien la respuesta que ha hecho la compañera de 6 meses, ¿no? Porque al menos 6 meses debería ser lo mínimo, porque es lo que permitiría la lactancia materna en exclusiva durante el primer medio año de vida de la criatura. Entonces, vale, mirando un poco así miro... Mira, te propongo algo para guardar nuestros minutos, que el equipo revise quién fue la primera en cada chat que puso en unos 6 meses y en otro 9, y así ya tenemos a nuestras 2 ganadoras, y venga, podemos hablar un poquito de este concepto. Fantástico. Que alguien pregunta y que me parece importante. Ahora, ya la tenía, decía algo así como, que tú hablas en tu libro de que la maternidad es un asunto público, que si puedes elaborar a qué te refieres. Vale. Porque tradicionalmente ha sido considerada como un asunto privado. Sí, yo creo que es muy importante, por un lado, desindividualizar la crianza y desfeminizar el cuidado. Y hago esta reflexión y luego lo vinculo con lo que tú comentabas. Yo creo que hay que desindividualizar la crianza, entendiendo que la crianza es una responsabilidad colectiva. Antes lo decía, debe ser una responsabilidad de todos, madres, padres, de la sociedad en general, porque estamos hablando de cuidar niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana. Y hay también que desfeminizar el cuidado, porque esto que nos dicen que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza, antes también lo decía, es falso. La capacidad de cuidar, criar, limpiar la casa, ir a comprar, cocinar, lo tenemos todos.
seamos mujeres o hombres. Por lo tanto, hay que desfeminizar el cuidado. Sobre el tema de la crianza desde una perspectiva pública, creo que es muy importante porque tradicionalmente se ha encerrado todo lo que tiene que ver con la maternidad, la crianza, el cuidado en el hogar, en lo privado. Y esto también ha sido constitutivo de vulneración de derechos. ¿Cuántos abusos, violencias se han dado en el seno del hogar? ¿Cuánta privación de derechos también se han dado al considerar que, bueno, cuidar, criar es algo que se hace en casa y lo hace de manera gratuita la madre? Creo que es importante sacar la maternidad, el cuidado, la crianza, la lactancia al espacio público, para reivindicarlo políticamente, para señalar que cuidar, criar, maternar, lactar, amamantar es fundamental para la reproducción de la sociedad. Y no se trata de idealizar estas prácticas, pero yo digo, ¿qué haría la sociedad sin mujeres que gestásemos, pariésemos y amamantásemos? ¿Qué futuro tendría la sociedad? No habría prácticamente futuro en esta sociedad. Y como digo, no se trata de idealizar o esencializar estas prácticas, pero sí darles el valor que tienen estas prácticas, y es un valor social y económico que le ha sido negado. Y por lo tanto yo creo que sin idealizar o esencializar, porque igual de mujer es aquella que tiene hijos que aquella que no los tiene, igual de buena madre es aquella que pare vaginalmente que la que da luz por cesárea, igual de buena madre es aquella que amamanta que la que da el biberón. No se trata de esto, pero se trata de valorar también este trabajo materno en toda su pluralidad, diversidad y valorar también nuestras capacidades biológicas. Y para hacerlo hay que sacarlo al espacio público y que este espacio público acoja la maternidad y la infancia. Y cuando empieces a amamantar en público, nadie te mire de manera obscena, nadie te intimide, nadie te diga que te escondas, ¿no? Porque al final tenemos que amamantar allí donde nuestra criatura lo necesita, y si es en la calle, y si es en el supermercado o en el centro comercial, así debe ser. Vale. Oye, una última pregunta porque me parece muy valiente Sí. de esta mujer que compartió este testimonio. Dice, ¿cómo maternar si mi hijo es producto de una violación y mi hijo y mi familia me obligó a ser madre? Y a veces siento que no lo quiero, pero tampoco quiero afectarle por la falta de ese amor. Es justamente uno de los temas tabús. Es uno, nos dicen que automáticamente, solo por dar a luz, ya en automático amas a ese ser, lo cual es ficción, es una relación que se construye. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista para esta valiente mujer que nos compartió este testimonio? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir, y no sé si tal vez puede ser un tema polémico entre las mujeres que nos acompañan, yo soy partidaria del derecho al aborto. Creo que el derecho al aborto es la premisa imprescindible para que las mujeres podamos ser madres de manera libre, no impuesta. Y hay mujeres pues, que pueden querer abortar pues, porque su maternidad ha sido fruto de una violación, de un abuso sexual en la infancia, o por otras razones, y la mujer yo creo que debe de poder escoger en este sentido, ¿no? En relación a lo que comenta esta madre, yo creo que debemos de permitirnos sentir que a veces podemos no querer a nuestros hijos, y podemos permitirnos sentir que evidentemente si nuestra maternidad es fruto de una violación, es fruto de un hecho traumático. Y este hecho traumático impacta evidentemente en este embarazo, en este parto, en este posparto y en esta maternidad, y es normal sentirse así. Yo creo que es normal, ¿no? Y lo que creo que sí que es importante, claro, yo no soy psicóloga, soy periodista y socióloga, pero en estas experiencias creo que si se puede tener acceso a un psicólogo especializado en lo que se llama psicología perinatal, puede ayudar y mucho. Porque se trata evidentemente de una maternidad que es fruto de la violencia y que es fruto del dolor. Y esto evidentemente tiene sus consecuencias y no nos tenemos que sentir culpables por ello, no nos tenemos que sentir culpables por ello, sino que es una realidad que nos ha tocado, que hemos sido violentadas y abusadas por el solo hecho de ser mujer, que nos han obligado a tener una criatura que no deseábamos y que por lo tanto esta culpa que sentimos debemos de no maltratarnos por sentir esta culpa, yo creo, ¿no? Sino que debemos de entender que sentimos esta culpa y es normal que sintamos esta culpa, este dolor, seguramente esta rabia. Creo que es normal, creo que es normal. Está aquí, de hecho, nos acompaña Patti Flores, que es psicóloga, y tenemos los servicios, con mucho gusto, la mujer que escribió este testimonio sufrió varias violencias, no nada más la violación, sino la violencia en su familia al obligarle a tener este bebé. Entonces, con muchísimo gusto podemos ayudar.
le pido a Sara, porque no veo su nombre en el chat, solo me pusieron las preguntas, entonces para que podamos establecer contacto y en el caso de que desee apoyo, con muchísimo gusto la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca podemos apoyar con apoyo psicológico, ¿no? Sí, maestra. Estamos llegando al fin, perdón, Sara, adelante. Sí, sí, nosotras ya la vamos a contactar y nada más tenemos una duda en cuanto a las ganadoras y que nos gustaría que Esther nos dijera. Bueno, en el caso del Zoom, nuestra ganadora es Lady Ramírez, que dijo que como 6 meses mínimo, que es lo que recomienda la Organización Fue Mundial muy de la Salud. rápida al contestar. Así es. Y en el Facebook tenemos 2 que fueron casi al mismo tiempo. Jackie Rivera, que dice 9 meses, pues es el tiempo en que el bebé puede ser resguardado por un tercero. O Patricia Garcés, que dice 6 meses como mínimo para completar el mínimo que sugiere la Organización Mundial, el mínimo de lactancia que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo tal vez diría como argumentación la segunda opción de Patricia, aunque la primera evidentemente Perfecto. yo soy partidaria de 9 meses y tal, pero también creo que es interesante ver la argumentación que se ha dado alrededor de la respuesta. Entonces, nuestras 2 ganadoras. Y gracias a todas y a las que no han ganado, que no me lo tengan en cuenta, que les mando todo el amor y todo el cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un tema que da para mucho más tiempo. Esther, te vamos a invitar también. Vamos a tener un conversatorio próximamente, Sara, para que puedas compartirlo. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos algunas feministas comunitarias y descoloniales que aquí en Oaxaca hay una gran escuela de esta corriente feminista. Bueno, si quieres participar, estás súper bienvenida. Sara, ¿cuándo va a ser? Tenemos el día jueves, a las 11 de la mañana, hora México. Van a estar Paola Alcázar y se me fue en otro nombre, Pati Godínez. Jenny Godínez. Jenny Godínez. Sara me lo manda todo por WhatsApp. Claro que y sí. miramos Claro la que agenda. sí. La tengo un poco llena, esta es la realidad, está un poco complicada, pero bueno, vete a saber, a veces hay huecos. Gracias. Pues muchísimas gracias, fue un placer poder platicar, Esther, que hicieras la presentación oficial de tu libro en Oaxaca, aunque sea de manera virtual, y esperamos de verdad, en serio, que puedas venir. Oaxaca es un estado maravilloso, es patrimonio, la ciudad de Oaxaca además es patrimonio cultural de la humanidad, declarada por la UNESCO, y estamos, pues, ¿qué te digo? Somos las oaxaqueñas y estamos muy orgullosos de nuestro estado. Ojalá puedas venir, conocer y charlar con tus amigas. Gracias. Ojalá, un placer muy grande, gracias por la invitación, gracias a todas ustedes y a las que nos han acompañado. Un beso grande desde Barcelona. Chao. Muchas gracias a todas, nos vemos. Gracias, Esther. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Hasta luego, gracias.